Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os voy a traer un vídeo especial, básicamente porque me lo ha pedido una de mis seguidoras favoritas. Gracias a Dalia por todo tu apoyo. Y bueno, pues es el famoso caso de Óscar Pistorius. Me imagino que muchos lo recordáis porque fue también un caso, la verdad que bastante sonadito por todo lo que pasó, porque era un deportista de alto nivel, digamos, dentro de los deportistas paraolímpicos, evidentemente. Y bueno, pues la verdad es que hubo un suceso ahí bastante llamativo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues en fin, vamos a contar un poco quién era este hombre, qué es lo que pasó y en fin, pues un poco todo lo que se sabe, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, lo primero vamos a empezar un poco con la noche de los hechos. Concretamente se conoce como la sangrienta noche de San Valentín, porque fue precisamente en esa fecha en la que Óscar Pistorius pasó de héroe a asesino. Concretamente, el 14 de febrero de 2013, el atleta disparó en 4 ocasiones a su novia, que vemos aquí, Riva Steenkamp, aunque todavía hoy asegura que pensaba que se trataba de un ladrón. En fin. Bueno, básicamente, varios años después del asesinato de Riva, a manos de su pareja, el ex atleta paralímpico, digamos, bueno, pues estaba cumpliendo condena en prisión en Atterigeville, en Pretoria, y básicamente era un velocista sudafricano, ¿no? Muy conocido, ya os digo, porque le faltaban las dos piernas, ya pondremos alguna imagen de él corriendo y demás. Y bueno, pues se había convertido en un auténtico, bueno, pues un deportista de élite de alguna manera dentro de lo suyo, ¿vale? Entonces, bueno, la madrugada de San Valentín del 2013 el deportista disparó hasta en 4 ocasiones a su novia, que se encontraba en el baño de la casa del medallista en Pretoria. Pistorius en todo momento alegó que la confundió con un intruso, en fin, versión que ha mantenido en todo momento, y que su única intención fue proteger a Steenkamp, pero ya veremos los detalles. Algunos vecinos, sin embargo, declararon haber oído una fuerte disputa entre ambos minutos antes de escuchar los disparos, y según el fiscal del caso, Jerry Nell, la modelo se habría encerrado en el cuarto de baño para refugiarse de su pareja, con quien salía desde 2012. Entonces, bueno, pues en este caso, lógicamente, bueno, pues a ver un momentito. Básicamente lo que ha quedado claro es que este señor fue puesto en libertad condicional hace nada, en enero de 2024, 11 años después de haber matado a su novia a tiros, y además, bueno, pues curiosamente ha rehecho su vida sentimental junto a una consultora empresarial que curiosamente tiene un asombroso parecido físico con su pareja asesinada. Yo, aquí, si me lo permitís, voy a hacer un pequeño comentario. O sea, esto es un poco como lo del asesino de la katana, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo hay ciertas personas, por decirlo de alguna manera, que cometen cierto tipo de delitos, porque yo lo de la que se creyó que era un ladrón y demás, por ciertos detalles que se conocen del caso, no me lo trago, evidentemente. Cómo hay personas que se atreven a mantener una relación con este tipo de personas. Estamos hablando de un asesino. Bueno, vale. Y si no lo era, y si cabe la probabilidad que efectivamente se equivocó, y si cabe la... Bueno, por poder, como digo yo, por posibilidades hay muchas. Pero por determinadas cosas que se saben del caso, no tiene ningún sentido. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, eso, vamos a recuperar el caso de este famoso atleta sudafricano que, ya os digo, revolucionó el deporte al correr con prótesis. Vamos a ver lo que fueron las claves de uno de los casos más mediáticos de la historia criminal.
Bueno, pues para empezar vamos a conocer a este señor, a este deportista. Oscar Leonard Carl Pistorius nació en Sandton, Johannesburgo, el 22 de noviembre de 1986, más conocido como Oscar Pistorius, y digamos que es un exatleta paralímpico sudafricano que posee las marcas mundiales en las pruebas de 100, 200 y 400 metros lisos para atletas que han sufrido una doble amputación. Concretamente, a los 11 meses de edad le amputaron las piernas por no tener peroné. O sea, un caso tela marinera, ¿eh? Para correr utilizaba prótesis transtibiales construidas en fibras de carbono, y aunque estas piernas artificiales le permiten competir, pues su uso ha generado protestas de que le dan una ventaja injusta sobre otros corredores. Registra 46,34 segundos en 400 metros o la máxima velocidad en los Juegos Paralímpicos de Atenas del año 2004. A ver si... es que quería poneros la imagen para que veáis la parte de abajo, pero es que tendría que cambiar el móvil de... En fin. Bueno, básicamente es hijo de Henk y Sheila Pistorius, creció en un hogar cristiano, tiene un hermano mayor llamado Carl y una hermana menor llamada Amy. Pistorius señala a su madre, quien murió a los 43 años cuando él tenía 15, con una gran influencia en su vida. Es de una familia afrikaner con ascendencia parcialmente italiana por parte de su bisabuelo materno, que era un emigrante italiano a Kenia. El afrikaans en su lengua materna también habla inglés con fluidez. Entonces, básicamente nació con lo que se llama una hemimelia fibular, ya os digo, una ausencia congénita del peroné. Vaya cosas que pasan por ahí que hay raras. En ambas piernas, además. Así que, bueno, pues cuando tenía 11 meses, pues nada, le tuvieron que amputar ambas piernas, como os digo, a la mitad, entre las rodillas y los tobillos. Asistió a la escuela primaria Constantia Club y a la escuela secundaria Pretoria Boys, donde jugó al rugby en el tercer equipo 15 de la escuela. Jugó waterpolo y tenis a nivel provincial entre los 11 y los 13 años, así que para tener ese problema la verdad es que en este sentido fue un portento y no se le puede negar. Y además participó en la lucha olímpica de clubs y entrenó en el gimnasio de garaje de Gianni Brooks en Pretoria, donde comentó que pasaron 6 meses antes de notar que Pistorius no tenía piernas, pero que sin embargo podía hacer muchos ejercicios como boxear, saltar y hacer flexiones. Después de una grave lesión en la rodilla de rugby en junio del 2003, pues fue cuando comenzó a correr en enero del 2004, mientras se sometía a rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad de Pretoria, con el entrenador Ampi Lau. Sus primeras palas de carreras fueron ajustadas por el protésico sudafricano François van der Vat, debido a que no pudo encontrar palas de carrera adecuadas en Pretoria. Van der Vat ordenó que un ingeniero local fabricara el par. Sin embargo, como estos se rompieron rápidamente, Van der Vat remitió a Pistorius al protesista estadounidense y velocista paralímpico Brian Fresur para que la empresa islandesa Osur le adaptara las cuchillas. Pistorius estudió licenciatura en Comercio en Administración de Empresas con Ciencias del Deporte en la Universidad de Pretoria en 2006. En una entrevista de junio del 2008 para el sitio web de su universidad, bromeó: no me graduaré pronto con todo el entrenamiento que he tenido que reducir en mis asignaturas. Ojalá termine cuando tenga 30 años. Cuando un periodista le preguntó por su lema deportivo, señaló: no estás discapacitado por las discapacidades que tienes, eres capaz por las habilidades que tienes. Bueno, y así brevemente, respecto a su carrera deportiva, la IAAF lo declaró
inelegible para competir en pruebas sancionadas por la Federación, incluyendo los Juegos Olímpicos en Pekín en 2008. Pistorius apeló esta decisión y finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS le permitió competir en los Juegos Olímpicos de Pekín. Para correr en la prueba de 400 metros debería haber obtenido la marca mínima que le exige la Federación a todo deportista, pero no la consiguió. Podría haber sido seleccionado para la prueba de relevo 4x400 independientemente de su tiempo, pero tampoco se dio el caso. Posteriormente fue seleccionado para participar en los Mundiales de Daegu en 2011, Corea del Sur, en 400 metros y en el relevo 4x400, donde llegó hasta las semifinales y ganó la medalla de plata con el equipo sudafricano en el relevo 4x400. El 4 de julio de 2012, el Comité Olímpico Sudafricano confirmó al atleta para asistir a los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, convirtiéndose así en el primer atleta con doble amputación que logra estar en una cita olímpica. De hecho, el corredor llegó a declarar: hoy verdaderamente es el día más orgulloso de mi vida, haber sido seleccionado para representar al equipo de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en las pruebas de 400 metros individual y 4x400 metros por relevos. Es realmente un honor y estoy muy satisfecho de que hayan fructificado todos estos años de arduo trabajo, determinación y sacrificio. Así que el sábado 4 de agosto, Oscar Pistorius hizo historia en Londres 2012 al hacerse con la clasificación para las semifinales de los 400 metros. Y a partir de aquí vamos a entrar básicamente, una vez de haber conocido un poco a este medallista, que sin ninguna duda, con todos los problemas físicos que tenía, llegó a unos récords importantes dentro del deporte, dentro de lo que es el atletismo paralímpico. Vamos a entrar ya en el tema que nos interesa, que es el crimen que se cometió básicamente contra su novia Riva. Bueno, lo que está claro es que en este caso hay un hecho incontestable. 4 disparos acabaron con la vida de Riva Tinkamp y fue Oscar Pistorius el que apretó el gatillo. O sea, eso es innegable, pero aquí la pregunta en todo caso es si quedó demostrado sin ningún género de dudas que aquella madrugada de San Valentín del año 2013 él tenía intención de matar a la modelo, como sostuvo el fiscal, o existe la posibilidad de que la confundiese con un ladrón que habría entrado en su casa de Pretoria, como proclamó la defensa. Bueno, pues al final de todo, lógicamente, daré mi opinión, pero vamos a ver un poco cuáles fueron los datos. Básicamente, en el juicio, Pistorius fue condenado a 5 años de prisión tras ser declarado culpable de homicidio culposo o doloso, pero absuelto de asesinato. La jueza que instruyó el caso vio probado que Pistorius disparó intencionadamente a través de la puerta del baño, aunque sin el propósito de matar a la persona que había tras ella. La sentencia fue tan polémica que el caso fue revisado en varios juicios posteriores, hasta que fue finalmente condenado en 2015 a 13 años y 5 meses de prisión. ¿Qué argumentos realmente se tuvieron en cuenta en uno de los juicios más mediáticos de la historia africana? Bueno, básicamente el fiscal sostuvo que hubo una fuerte discusión de pareja aquella noche porque hay testigos. Una vecina declaró que la despertaron las voces de 2 personas que discutían. El jaleo, de hecho, duró nada más y nada menos que 1 hora. Se sabe que Pistorius era un hombre muy celoso y posesivo, según había manifestado también una antigua novia, y un amigo de aquella época dijo que el deportista quiso pegarle porque sospechaba que salía con ella, con lo cual ya estamos hablando de una personalidad, en fin, ¿no? Os podéis imaginar. Digamos que sufría ataques de ira y perdía el control. La propia Riva se quejó en un mensaje de móvil
haces todo lo posible para protagonizar broncas delante de todos. A veces me asusta de cómo me puedes machacar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con lo cual vamos viendo por dónde van los tiros, ¿no? Por su parte, Pistorius aseguró que amaba a Riva Steenkamp y que el 90% de sus conversaciones telefónicas eran amorosas y normales. Sin embargo, agentes sudafricanos tuvieron que viajar hasta la sede de Apple para abrir su iPhone porque el atleta dijo haber olvidado la contraseña. En fin. La primera persona que llegó al lugar del suceso, un vecino médico al que Pistorius realizó la primera llamada, se lo encontró practicándole arriba la respiración boca a boca. Su desesperación, según este médico, parecía sincera. No lo dudo, porque a veces cuando cometes este tipo de actos y eres consciente de lo que has hecho, pues lógicamente dices, ostras, es que, o sea, qué barbaridad acabo de hacer, ¿no? De alguna manera, al menos para una persona relativamente, y digo relativamente normal. Pistorius lloró en el estrado, pidió perdón a los padres de Riva, incluso vomitó cuando el forense enseñó fotos del cuerpo tiroteado de su novia. Contó que estaba viviendo un calvario, tomó antidepresivos y tranquilizantes ya desde hacía un año antes del juicio, que apenas podía dormir, tenía pesadillas, se despertaba y que todavía podía oler a sangre. Bueno, aquí vemos parte de la escena del crimen que aparte se filtró, ¿no? Como siempre. Entonces, bueno, básicamente la acusación aseguró que Pistorius cogió la pistola que guardaba en su dormitorio, fue directamente hacia el baño, donde estaba escondida arriba, y disparó a través de la puerta sabiendo que era ella. La joven murió casi en el acto, mirando hacia la puerta, encogida y en posición defensiva. Hasta 5 vecinos del complejo oyeron gritar a una mujer y varias detonaciones, con lo cual aquí ya, si estamos hablando de que se oye gritar a una mujer y él sigue disparando, yo entiendo que se está dando cuenta de que está disparando a una mujer y no a un intruso, pero bueno, ahí lo dejamos. Entonces, básicamente, los vecinos declararon que se oían gritos angustiosos, ¡pam! Silencio, ¡pam! 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 Fueron las declaraciones de una testigo. ¿Cómo no se dio cuenta Pistorius de que su novia era la que gritaba? O sea, eso es lo que yo me pregunto. O sea, esto lógicamente no tiene ni pies de cabeza y yo no me lo trago en ningún momento. O sea, yo este caso lo tengo clarísimo. O sea, lo del intruso yo creo que es una historia para no dormir. Era una persona, ya os digo, muy posesiva, muy celosa y con momentos de ira, y en un momento determinado, una discusión, se le fue la olla y el tío cogió y se puso a disparar, porque es lo que le pasa a este tipo de gente. No creo que haya más intríngulis, ¿no? En este caso. Digamos que el abogado afirmó que en realidad era Pistorius el que gritaba de desesperación, atención, ¿no? Cuando vio su trágico error, y que parece ser, a mí esta declaración me produce bastante gracia, entre comillas, en situaciones de estrés los chillidos son tan agudos que se pueden confundir con los de una mujer. Yo no voy a decir nada. En fin, ¿qué queréis que os diga? ¿Por qué Riva llevaba 2 móviles? Bueno, parece ser que efectivamente la modelo pues, tenía 2 teléfonos. La versión del atleta es que unos ruidos en el interior del apartamento lo despertaron y, creyendo que había irrumpido un intruso y se escondía en el lavabo, buscó su arma y, sin encender las luces ni preguntar en voz alta, disparó, creyendo que Riva seguía durmiendo en la cama. Esto tampoco tiene ningún sentido. O sea, estaba durmiendo en la cama con ella, los ruidos lo despiertan y piensa que ha entrado un intruso, y mientras tanto, o sea, sigue creyendo que la chica está durmiendo y demás. Pero al buscar la pistola en la mesilla de noche, ¿cómo no se dio cuenta Pistorius de que su novia no estaba acostada?
básicamente. Entonces en este momento él dice que porque había ido primero a cerrar la puerta del balcón y en ese momento su novia se habría levantado para ir a orinar, esto lo supone él porque es adivino, ¿no? Supongo yo, y con los nervios pues no se percató. Pero Riva llevaba ropa de calle y tenía 2 móviles con ella. Según el fiscal, la modelo se encerró allí porque estaba aterrorizada. Que Óscar Pistorius es aficionado a las armas y de gatillo fácil es algo que él mismo reconoce. Varios de sus amigos relataron incidentes en los que disparó, o sea, el tío llegó a disparar, una vez en un restaurante, atención, y casi le da a un colega en un pie. El atleta dice que no sabía que el arma estaba cargada y que le disparó accidentalmente. Me parece que también es un poco mentiroso compulsivo este señor. Y otra al salir de una comisaría. O sea, el tío salió enfadado con unos policías y primero pensó en apuntarle a un semáforo, pero luego lo hizo contra el suelo. Menos mal que no le dio por disparar al policía directamente. Este es él en el juicio, llorando y tal, que yo no dudo que una vez que se diese cuenta realmente de lo que había hecho, porque es lo que le pasa a esta gente que está en el fondo también un poco perturbada, y no lo dudo porque su infancia no debió ser nada fácil y todo lo que tú quieras, pero eso no justifica en ningún caso un asesinato. eh, mm, Efectivamente, es un momento de ira, de cabreo, y entonces reaccionan de esta manera y cuando se dan cuenta de lo que han hecho, yo no digo que no se arrepientan, ¿vale? Pero claro, el daño ya está hecho. Entonces yo no pongo en discusión que efectivamente luego dijese, madre mía, ¿qué he hecho? Porque el momento de ira se pasa y cuando el momento de ira se pasa es cuando te echan las manos a la cabeza, pero eso no le quita ninguna culpabilidad, esto que quede claro. Entonces, ¿por qué entró él en modo combate? Bueno, pues la defensa acreditó que Pistorius es un tipo que se alarma con facilidad y ha desmontado la versión inicial de la fiscalía que sostenía que el atleta se puso las prótesis antes de disparar, lo que demostraría sangre fría. Las pruebas de balística señalan que lo hizo a la altura de los muñones, su discapacidad lo convierte en vulnerable y propenso a los estados de pánico, según sostiene un perito forense, se sobresalta con la lavadora y entra en modo de combate, dijo una testigo. Es hijo de divorciados. Vivía con su madre que guardaba una pistola bajo la almohada. Sufrió la doble amputación a los 11 meses y quedó huérfano a los 15 días, lo típico. Me parece muy bien, es una pena y todo lo que tú quieras, pero eso no es una defensa. Entonces, es lo que hacen básicamente. La defensa se aferra a esa fragilidad sabiendo que pone el dedo en la llaga de un trauma nacional, porque lo que se dirime es algo más que el destino de un ídolo caído. Es todo un país el que se sienta en el banquillo. Han pasado más de 20 años desde el apartheid, pero ¿hasta qué punto ha cambiado Sudáfrica? Bueno, pues no hay mejor ejemplo de que las tornas han cambiado que el hecho de que la jueza del caso Pistorius fuese negra, concretamente Zozkil Masipa. Hace 30 años eran jueces blancos, todos hombres, los que dictaban sentencia contra los ciudadanos negros, y en este caso fue al revés, fue una magistrada de color la que tuvo en sus manos el destino de un hombre blanco y además famoso, un héroe. Y Sudáfrica honra a sus héroes. Siempre admiraremos su talento, la cárcel no es el fin, se lee en una pintada cerca de los juzgados. Sudáfrica no ha cambiado tanto, responden otros. El principal argumento de Pistorius se basa en el miedo irracional e insuperable a un intruso. Hay una agresión en Afrikaans que resume la línea argumental de su defensa. Dijsselweer, el peligro negro, acuñada para describir la sensación de amenaza percibida por la minoría blanca hacia la mayoría negra. En fin, yo no sé. ¿Por qué los negros apoyan a Pistorius? Pues ese miedo está tan enraizado en la sociedad que hasta la población negra lo asume. Por eso, según las encuestas, son los negros los más proclives a perdonar a Pistorius. De hecho, el abogado transformó ese miedo difuso en una baza legal, la legítima defensa putativa.
la creencia de que tu vida está en peligro, aunque objetivamente no sea así, porque Pistorius vivía en una casa con alarma, detectores de movimiento en el jardín, 2 pitbulls y una patrulla de seguridad privada a las 24 horas. Así que, a ver, es obvio, ¿no? O sea, ya me dirás, aquí viene que se piense lo del intruso y tal, justo después de que se oiga una discusión, en fin, que hay, yo creo que pruebas más que indicios de sobra de lo que sucedió allí. O sea, vamos, yo desde luego no tengo ninguna duda, ya te digo. Ahora bien, uno de los guardas parece ser que, alarmado por los ruidos, llamó a Pistorius por si pasaba algo. ¿Por qué el atleta le dijo que todo estaba bien? Si supuestamente estaba persiguiendo a un intruso que había entrado a su casa. Es que todo es contradictorio, como podéis observar. Todo lo que manifiesta la defensa no tiene cómo sostenerse de ninguna manera. Entonces, bueno, pues obviamente Sudáfrica es un país con una gran desigualdad. Los hogares negros tienen 6 veces menos ingresos que los blancos y es un país violento, sobre todo con las mujeres. Perdón que he movido la imagen. En este caso, por ejemplo, un avión cada 4 minutos y un homicidio cada 8 horas, que se dice pronto. Entre el 40 y el 70% de las mujeres asesinadas lo fueron a manos de sus parejas. ¿Estamos aquí ante un caso de violencia de género? Para mí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. El carácter de este chico era una explosión. Era una persona explosiva. O puede ser que estemos ante una secuela del apartheid fosilizada en el inconsciente colectivo. Pues hombre, para mí no. Así que básicamente el 14 de febrero de 2013, Riva, de 29 años, estaba de pie tras la puerta del baño cuando el atleta disparó la primera bala, que le alcanzó en la cadera, provocando su caída. Esto, vamos, seguramente produjo un grito de dolor importante, o sea, en la cadera, ¿no? La segunda bala no le alcanzó, impactó contra el retrete y los fragmentos dieron en la espalda de la modelo. Sentada e incapaz de mantenerse en pie, adoptó una posición defensiva. Ya me dirás si el hombre no oyó ningún ruido. O sea, es que me niego a creer que todo esto fue con ella totalmente en silencio. O sea, es que esto no tiene ni pie ni cabeza. O sea, se mire por donde se mire. Un momento. Ay, de verdad. En fin, entonces adopta una posición defensiva con los brazos frente al pecho y las manos en la cabeza. Y el tío vuelve a disparar la tercera bala, que atravesó su brazo derecho, y el último de los 4 disparos pasó a través de la mano izquierda antes de impactar en su cabeza, que también, jolín, teniendo en cuenta que el tío no veía a dónde estaba disparando, no sé, o sea, el tío dio unos disparos certeros de narices. Y el último, ya os digo, y según Pistorius, sale a la terraza a retirar un ventilador, escucha un ruido y se dirige al baño y dispara a través de la puerta donde está su novia detrás. Entonces ya os digo, la defensa dice, no, es que Pistorius oyó ruidos, creyó que era un intruso, sintió pánico, cogió su pistola en la mesita de noche, fue hacia el baño, disparó a través de la puerta sin preguntar y no oyó nada, ningún grito, ningún quejido, en fin, no se había puesto las prótesis y se sentía vulnerable. Cuando intuyó su error, rompió la puerta del baño con un bate de cricket y vio a su novia y, conmocionado, pobrecito, intentó reanimarla. Sin embargo, la versión de la acusación dice que varios vecinos oyeron una discusión y eso es algo innegable, o sea, esos son testigos. Luego gritos de mujer, evidentemente, es que la tía tuvo que gritar, es que un disparo en la cadera, algo o sea, es que eso duele de narices, o sea, me niego a creer que se quedase totalmente en silencio, tío, o sea, eso es que es bastante, bastante de cajón. Entonces, después de los gritos, escucharon los disparos. Cuando Pistorius cogió la pistola, no vio que su novia, como he comentado, no estaba en la cama. O sea, ¿por qué le dijo al vigilante que llamó alertado por los ruidos que todo estaba bien? O sea, ¿por qué disparó sin mediar palabra?
sin saber quién había. O sea, es que no hay por dónde cogerlo, por mucho que quiera la defensa. Entonces, según la acusación, porque su intención era matar arriba tras una pelea de pareja, evidentemente. O sea, en ese momento de ira era su intención. Que luego se arrepintiese o no, pues no lo sabemos. Puede ser, ¿vale? Porque en los momentos de ira, lo que digo, pues puede ser que se le pasara en algún momento, pero en ese momento su intención fue su intención, que fue matarla. Bueno, aquí lo vemos en el juicio, demostrando en qué situación se encontraba concretamente cuando se produjo el suceso, que no llevaba las prótesis puestas, en teoría, como veis aquí. Y bueno, pues estas son estas imágenes, se le ve aquí caminando, como, bueno, pues en fin, la situación que se ve en el juicio y demás, con esa cara que tiene, evidentemente. Eh, y bueno, ¿qué queréis que os diga? Digamos que estamos... Básicamente quedó demostrado por el ángulo de los disparos que Pistorius no llevaba las prótesis cuando tiroteó arriba, caminaba sobre sus muñones, como hemos visto en el juicio, lo cual lo haría más vulnerable, dato a favor de la defensa, pero las llevaba cuando llegó la policía. Él dice que se las puso tras disparar y antes de tirar abajo la puerta del baño con ayuda de un bate de cricket, cuando ya intuye que a quien ha disparado es arriba, pero las pruebas, a ver si se ve un poquito mejor la imagen, periciales indican que cuando derribó la puerta no las llevaba puestas, lo que contradice su versión. Mentira a favor de la fiscalía. Se las puso después para bajar arriba por la escalera hacia el vestíbulo donde lo encontró la policía. Bueno, pues este sería Pistorius a día de hoy con su nueva novia, que se puede ver que tiene un gran parecido desde luego arriba. Y bueno, vamos a ir terminando. Los fallos en la instrucción también los hubo, evidentemente. Digamos que Vines Kumar Muno, de 53 años, está considerado uno de los mejores policías de Sudáfrica y le fue asignado el caso por las reiteradas pifias de su antecesor Hilton Botha, que fue apartado al reabrirse una investigación contra él por disparar, atención, contra un minibús con 7 personas dentro, en fin, durante una persecución en 2011. Botha cometió errores garrafales que pudieron ser claves en el juicio, y el más grave de todos fue contaminar la escena del crimen al caminar, atención, sin los protectores de los zapatos. Sin embargo, el tema de la jueza de prestigio, son nombres difíciles de pronunciar porque son africanos. Entonces, Tocozil Masipa, la jueza negra que sentenció a Pistorius en 2014, tiene fama de ser amable y dialogante, creció en Soweto y es la segunda mujer en la historia de Sudáfrica que logra ser jueza. Antes fue periodista y tuvo que superar una doble discriminación por ser negra y ser mujer, y está muy sensibilizada también, claro, contra la violencia de género, pero para muchos su veredicto, una condena de solo 5 años, aunque luego la pena se revisara, fue muy leve. Yo también lo pienso, evidentemente. Menos mal que al final, bueno, la pena se revisó y fue condenado a los años que por lo menos yo creo que como mínimo merecía. Yo creo, ya os digo. La cuestión, y ya para terminar, básicamente, bueno, pues es la vida que tiene Óscar Pistorius a día de hoy. 12 años después del crimen que lo condenó a prisión, el exatleta paralímpico sudafricano reconstruye su vida bajo libertad condicional y vive en una mansión y sale con esta chica, Rita Grayling, y sueña con boda e hijos. Entonces, bueno, el icónico Blade Runner sudafricano disparará fatalmente a su novia Riff Stinkham a través de una puerta de baño. El mundo deportivo y judicial vuelve a fijar su mirada en él, liberado en libertad condicional en enero de 2024, tras cumplir casi 9 años de una condena de 13 y 5 meses por asesinato.
El exatleta de 38 años lleva una existencia discreta pero transformadora. No obstante, aunque haya recuperado su libertad, lo vigilarán hasta que expire su condena. Medios británicos revelaron que Pistorius está enamorado de Rita Grayling, también lo estaba de Riva, una consultora de 33 años que evoca físicamente a la víctima y planea casarse y formar una familia. Esta noticia, que reavivó el debate sobre redención y justicia en Sudáfrica, contrasta con el hombre que una vez corrió hacia la gloria olímpica y ahora navega las restricciones de su libertad supervisada. Su fortuna está estimada nada más y nada menos que en 5 millones de dólares en este año 2025, según reportes recientes que surgieron de contratos publicitarios con Nike y Oakley, que lo abandonaron post-escándalo, libros autobiográficos y herencia familiar ligada a empresas de construcción. Antes del crimen, su patrimonio superaba los 10 millones de dólares, pero su condena lo redujo drásticamente. Bueno, aún así 5 millones. La familia Pistorius, dueña de una construcción multimillonaria, le proporciona estabilidad financiera. Así que, bueno, básicamente con esto yo creo que ya hemos contado lo más importante. Hay cosas así que pasan y, bueno, ahora cada uno también puede hacer su propia deducción sobre los hechos, pensar si efectivamente pensó que entró un intruso y que lo disparó pensando que tenía que proteger su casa, cosa que no encaja para nada con todas las pruebas e indicios que se presentan en el juicio, o que efectivamente en ese ataque de ira, que es lo más probable y lo que yo personalmente creo, se le fue de las manos y el tío pues cogió y con ese carácter que tenía pues disparó ahí a matar. Que ya el tema del arrepentimiento no, dependiendo de lo que cada uno pueda creer, si después de ese ataque de ira efectivamente sintió que he hecho o no, eso es algo que no podemos saber. Y bueno, pues como recluso de alto perfil trabajó en la cantera de la prisión, asistió a servicios religiosos, se involucró en programas de rehabilitación. En 2022, de hecho, su hermana reveló que había completado cursos de teología. Atención. En fin, yo de esto ya sabéis, ¿no? Y aconsejamiento buscando arreglar su vida rota. La Junta de Libertad Condicional lo calificó como un modelo de recluso. Claro, es que en cuanto se mete la iglesia de por medio ya eres un modelo de recluso. En fin. En diciembre de 2023, citando su remordimiento y bajo riesgo de reincidencia, pese a la oposición de la familia Steenkamp, que lo tildó de monstruo sin empatía. Claro, que eso también hay que tener en cuenta que para la familia de la víctima salió el 5 de enero de 2024 a los 37 años bajo estrictas condiciones que duran hasta 2029, terapia semanal por ira y violencia de género, con lo cual eso está ahí, está demostrado que era un tío violento y que se le iba la pinza con este tema, prohibición de alcohol y drogas, toque de queda nocturno, supervisión mensual y veto a entrevistas mediáticas o posesión, por supuesto, de armas de fuego, solo faltaría, lo cual no quiere decir que no las pueda conseguir en el mercado negro de manera facilísima. No puede votar ni salir de Sudáfrica sin permiso y debe informar cambios de domicilio. Así que la sentencia total de Pistorius concluirá en diciembre de 2029, pero la libertad condicional impone un régimen de remordimiento genuino que, según expertos legales, busca prevenir la glorificación pública. No. Así que ya os digo. El caso es que el tío reside en una mansión multimillonaria con su tío Arnold, un empresario de la construcción que lo cuidó desde la infancia, valorada en millones de rands, que incluye piscinas, jardines, vamos, que en contraste con una celda 2 por 3 metros que dejó atrás, en fin. La rutina de los atletas austera, parece ser, asiste a la iglesia, ya ves tú, de Waterkloof House of Price 3 veces por semana, qué buena persona. Trabaja en la granja familiar, cuidando caballos y ganado, y evita el centro de la ciudad para eludir paparachis. Ha perdido peso, luce barba y cabello largo, y se desplaza en una camioneta discreta, lejos de las cámaras que una vez lo idolatraron.
Así que, bueno, básicamente ya os digo que parece ser que no retomó el deporte profesional, tampoco creo que le quedaran muchas ganas, después de tener que cubrir terapias y un montón de gastos y de que Nike y demás rescindiesen su contrato. Las prótesis además se deterioraron en prisión, pero parece ser que entrena ocasionalmente y dona dinero a causas de amputados, aunque sin publicidad. Y ya os digo, el giro más inesperado es su romance con esta chica, con Rita Grayling, esta consultora de gestión empresarial, que yo nunca entenderé lo de este tipo de personas, me vais a perdonar, eh, que mantienen relaciones con asesinos, porque al final, para mí lo es, desde luego, y que es una amiga de la infancia de la familia, de 33 años, y ya os digo, está descrita totalmente como una doble de Reef Steenkamp por su cabello rubio y complexión atlética, y fue vista con Pistorius en un almuerzo romántico en un café de Pretoria en unos días determinados, y fuentes cercanas revelaron que están enamoradísimos desde finales de 2024, cuando se reencontraron en un evento familiar y manifestaron: Oscar está enamorado y habla de boda y niños, afirma un informe del diario británico The Sun, citando a allegados que lo ven renacido en esta relación. Grayling, madre de una hija de un matrimonio previo, comparte su fe evangélica, en fin, no me extraña entonces, y lo acompaña a terapias ofreciendo estabilidad emocional. Sin embargo, la familia Steenkamp reacciona con dolor. El padre de Riva, fallecido en 2024, había perdonado a Pistorius en 2022, pero su viuda, June, expresó en The Daily Mail que nunca olvidaremos ese 14 de febrero. Hombre, es que esas cosas no se pueden olvidar, evidentemente. Activistas por la violencia de género en Sudáfrica critican su nueva normalidad como un insulto a las víctimas en un país con tasas alarmantes de feminicidios. Así que ahora mismo, básicamente con esto termino, Pistorius parece ser que quiere estabilidad y un legado positivo, según argumentan sus allegados, a pesar de sus restricciones condicionales que limitan sus sueños hasta el año 2029. Los sueños de Riva no están condicionados, sino que están desaparecidos para siempre. Así que, bueno, Adalia, te dedico el vídeo, espero que te haya gustado, y por mi parte nada más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.